A esta hora está ya con nosotros el señor ministro de Inclusión Económica y Social, el economista Esteban Bernal. Economista, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sería importante conocer de parte suya algunos detalles respecto de las acciones que se han desarrollado para tener estos resultados, una reducción en la desnutrición infantil aquí en nuestro país, quizás uno de los problemas más apremiantes que tenemos como sociedad, ya que la desnutrición infantil de una u otra manera incide en el desarrollo de los niños y por lo tanto en el desarrollo de un país, en el bienestar general de un país. Si bien ha habido este porcentaje de reducción, la situación de la niñez, sin embargo, sigue siendo muy preocupante en nuestro Ecuador. Más del 50% de los hogares con niños tiene dificultad para acceder a alimentos. Una de las causas, por supuesto, de la desnutrición infantil, y la situación es peor para los grupos poblacionales más pobres. Este porcentaje asciende al 66%. El 48% de los niños no cuenta con servicios básicos. Otra de las principales causas de la desnutrición, esto es agua potable, saneamiento, higiene. Los niños en situaciones de pobreza enfrentan en un porcentaje mayoritario situaciones de esta naturaleza que inciden mayormente inclusive en las zonas de la Amazonía o zonas indígenas de nuestro Ecuador. Economista, con estos antecedentes, bienvenido. Coméntenos, por favor, la gestión que se viene desarrollando. Rosana, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de su medio de comunicación Antena 1. A ver, usted empezó con algunos datos, yo voy a empezar, estos negativos, yo le voy a empezar dando algunos datos positivos. Efectivamente, las circunstancias sociales y socioeconómicas del Ecuador no han sido fáciles, pero nuestro gobierno ha asimilado una situación bastante compleja. Le voy a dar algunos datos que van a ser positivos también para informar. Primero, en mayo del 2021, recibimos 340,000 niños, niñas, adolescentes en situación de calle, en movilidad humana, en trabajo infantil, en mendicidad, etc. Hoy son 220,000. En números absolutos muy significativo todavía, 220,000 niños, niñas todavía en situación de calle, pero logramos una reducción de 120,000. Lo cual significa que más allá de los datos que usted ha planteado originalmente en el inicio de esta entrevista, hemos logrado una reducción significativa y ojalá esto continúe en el tiempo. Segundo, creo que hemos logrado disminuir el déficit presupuestario del 7% que tenía el Ecuador al 1.5%, lo cual significa que la economía del Ecuador está estable. Tercero, logramos algo que ha sido, yo creo, la mejor noticia en las últimas 2 décadas para el Ecuador. 3.5% de disminución en la desnutrición crónica infantil para nuestros niños. Mucha gente, al presidente Lasso y a mí mismo como ministro de Inclusión Económica y Social, en mi ciudad, en Cuenca, y en todo el país, en Guayaquil, en Bolívar, en Chimborazo, me decía, ministro, pero ¿por qué se preocupan tanto de un tema? Porque es lo fundamental. El haber logrado una disminución del 3.5% es uno de los mayores éxitos de carácter social y económico para este país. Ejemplarice, Rosana, nosotros somos cuencanos, ejemplaricemos. El estadio del Deportivo Cuenca, el Alejandro Serrano Aguilar, repleto de niños de 0 a 2 años. Logramos que ellos no tengan desnutrición crónica infantil. Es uno de los logros sociales más significativos que tiene el Ecuador. Y usted dirá, es que tuvieron un recurso a través de la disminución del presupuesto, del déficit, etc. No, porque el tema no solo pasa por un asunto económico, el tema es multicausal. Le ejemplarizo. En la década del presidente Moreno, del presidente Correa, tuvieron un presupuesto promedio de $148 y la desnutrición crónica infantil creció. En nuestra época, con un periodo de promedio de petróleo de $72, $74, la desnutrición crónica infantil logramos que se reduzca, reconocido por Banco Mundial, UNICEF, Naciones Unidas, no poca cosa, como uno de los ejemplos de la región. Esta es una de las políticas más... ¿Cuáles son las acciones, economista Bernal, que efectivamente se han implementado o que han sido efectivas para lograr estos porcentajes de reducción en lo que es desnutrición infantil? ¿Qué es lo que se ha hecho?
Bueno, el tema de la desnutrición crónica infantil, que es importante que la ciudadanía conozca, no es un asunto de una causa, es multicausal. No es solo un tema alimenticio, Ujú. tiene varios aspectos en los cuales tenemos que involucrarnos como Estado y como sociedad. Por eso es que en la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, secretaría que fue creada por el presidente Lasso en mayo del 2021 y que aspiramos que los nuevos gobernantes también tomen, no como una política de gobierno, independiente del éxito en este concepto de nuestro gobierno o del país, para entender, porque eso no es un éxito del gobierno, es un éxito del país, y ustedes, los medios de comunicación, que por primera vez durante estos 2 años tomaron esta causa como un tema elemental de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuánto retorno económico ha tenido, perdón, retorno electoral ha tenido la desnutrición crónica infantil en nuestro periodo? Ninguno. Efectivamente, porque no tiene retorno político ni electoral, pero estas son las mejores causas con las cuales uno sale diciendo misión cumplida. Y yo le decía, ¿qué hemos hecho? Crear una secretaría técnica que aglutina a 13 instituciones gubernamentales, Roxana, a las 221 alcaldías del país, porque usted tiene que cerrar un círculo multicausal para que logremos que aquel niño o niña logre librarse de la nutrición crónica infantil. Y esto empieza desde la etapa de gestación de una madre que recibe el bono Infancia con Futuro. Hoy son 62,000 madres gestantes en condiciones de pobreza y pobreza extrema que reciben este bono y que tienen el apoyo del Estado desde el proceso de gestación hasta los 2 años de vida del niño, es decir, un periodo de 1000 días, en donde tenemos que preocuparnos para que aquel niño o niña no tenga desnutrición crónica infantil. Y ahí se incorpora Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, con los chequeos prenatales, los chequeos del niño sano, el Vacunas. Ministerio Social. Decía las vacunas. Efectivamente, y dicho sea de paso, Roxana, las vacunas además están siendo totalmente activadas en todos los centros de salud del país. 688 centros de salud han sido repotenciados, incluyendo varios de ellos en nuestra ciudad de Cuenca, como por ejemplo el que fue repotenciado en la ciudad de en la parroquia de San Joaquín, en donde el presidente visitó. Y de esta manera hemos logrado estructurar acciones que nos permita efectivamente atacar estas multicausas que hoy en día nos da una gran noticia para el país. Ahora, economista Bernal, en la medida en la que las condiciones de pobreza y extrema pobreza de las familias no se superen, no haya un porcentaje mayor de generación de empleo, sin duda alguna hay el riesgo de que estos niños puedan recaer o que quienes vienen luego de ellos puedan también enfrentar este tipo de situaciones. Dentro de esta misma encuesta que, según conocemos, ha medido de manera simultánea por primera vez, vale la pena aclarar, la antropometría, la anemia, el agua segura, el desarrollo infantil, las vacunas que comentábamos hace un momento, también la consejería familiar. Pero esto justamente ha dado otros resultados que preocupan, que es la anemia. Los porcentajes de anemia son altísimos y esta es una de las principales causas también de la desnutrición infantil. Vemos que, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, el 57.9% de estos niños tiene anemia. Y esto les puede llevar fácilmente a una situación de desnutrición infantil con las consecuencias que eso ya tiene, ¿no? Lentitud en el desarrollo, problemas en el aprendizaje, el crecimiento, etcétera. Entonces quizás nos preguntamos que ha sido importante realmente esta serie de acciones para poder combatir la desnutrición crónica y ha habido resultados satisfactorios de un 3.5%. Sin embargo, mientras estas situaciones de pobreza y extrema pobreza no se resuelvan, los riesgos siguen latentes. ¿Qué hacer? Roxana, vamos con datos que más allá de las percepciones que puede tener la ciudadanía, que son importantes porque uno en el mundo público y político trabaja sobre las percepciones también, pero suelo decir siempre, ayer en un medio de comunicación nacional lo decía y ahora quiero ratificarlo aquí en este gran medio de comunicación que usted lo preside junto con Gustavo. Digo, las percepciones son como el sistema respiratorio. Todos tenemos uno, ¿cierto? Aquí hay 18 millones de percepciones. Y bienvenido sea, pero los datos son otros y estos matan relatos. ¿Sabe cuánto logramos reducir la pobreza en nuestro gobierno?
del 32% al 25%. La pobreza extrema, del 14.7% al 10%. No ha sido poca cosa. Por lo tanto, pobreza y pobreza extrema sí siguen existiendo. Sería un absurdo desconocer aquello. Pero veamos desde la perspectiva de qué es lo que hemos logrado. ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes estuvieron en situación de calle en mayo del 2021? 340.000. ¿Cuántos están hoy? 220.000. Datos que son emitidos por la misma institución que cuando emite algún informe contrario al gobierno, la oposición y los medios de comunicación dicen, miren lo que dice el INEC, el gobierno ha caído en 163.000 empleos adecuados en marzo del 2022. Hoy esa misma institución dice, el gobierno ha logrado crecer en 600.000 empleos adecuados. ¿Sabe qué dice la oposición? Ah, es que es el INEC. Ah, entonces cuando nos dice que hemos hecho mal, vale la fuente. Cuando decimos que hemos hecho bien, ya no vale. En contexto, lo que le quiero decir es, hemos aportado para disminuir la pobreza extrema, pero no solo eso, tener un problema de desnutrición crónica infantil. Le voy a dar otro dato de la encuesta que usted ha sido acucioso en revisarlo. En el sector pobre y más pobre del país, el 24% de los niños y niñas menores de 2 años tiene desnutrición crónica infantil. Indudablemente mayor incidencia que el sector más rico de clase media y media alta en términos económicos, en donde la incidencia de la desnutrición crónica infantil es del 15%, lo cual quiere decir que el problema no es solamente un tema ni alimenticio, ni de pobreza extrema, es un tema estructural. Sí, hay una diferencia de 9 puntos, entre 15 y 24, pero no es poco lo que sufren también los niños en la clase media y en la clase alta en términos económicos. Lo que quiero decir es que el Estado ha trabajado prioritariamente en el sector vulnerable, en donde hemos entregado para ahora 62.000 bonos de infancia futuro a madres gestantes, porque el proceso de cuidado de un niño parte desde el mismo momento de la gestación, y por eso hemos precautelado que los 1.000 días de los niños, desde el momento de la gestación hasta 2 años de vida, sean los que precautele el Estado en conjunto con el mismo núcleo familiar. Y este ha sido una gran noticia para el país. Créame, Roxana, este es el mayor legado que dejamos. No 1.000 kilómetros con sobreprecios. Sí, probablemente pudimos haber tenido muchos errores en el concepto gubernamental. Estaremos listos para poder discutirlo sobre números, datos, por ejemplo, en términos educativos. A la fecha tenemos inaugurado 16 unidades educativas, terminaremos nuestro gobierno inaugurando 27 más porque están listas para inaugurarse 11 adicionales. En términos de promedio, muchísimas más de las 9 unidades educativas en el mismo tiempo que inauguró el presidente Correa. Muchísimas más Bernal, es importante unidades educativas que inauguró el presidente Moreno. Por ejemplo, entonces son datos que permiten entender que tal vez nos equivocamos en comunicar, pero en hacer hemos logrado muchos datos, muchas acciones para el país. Hablando de datos, economista, quizás hay otras cifras que también vale la pena analizar porque quizás van en crecimiento debido a la coyuntura de inseguridad que vivimos, que es la deserción escolar y la violencia tanto física como psicológica. Son 252.000 niños y niñas y adolescentes que al momento están fuera del sistema educativo. Este número tiene una curva ascendente frente a la inseguridad, sobre todo en provincias como Esmeraldas, donde más de 20.000, si no me equivoco, son 28.000 niños, niñas y adolescentes que se han retirado del sistema educativo debido a la inseguridad. En este contexto, ¿qué está planteando, qué está hecho, o en este poco tiempo que le queda al gobierno, qué es lo que puede hacer o dejar al menos sentando algunas bases para poder combatir este tema que afecta de manera profunda también a nuestra infancia? Mi querida Roxana, normalmente trato de ser efectivo cuando doy una entrevista con datos específicos. En esta ocasión les debo decir, no tengo el dato específico porque es un tema de carácter educativo. Espero que María Abraham pueda acompañar en una entrevista próxima, pero de lo que sí le puedo mencionar, que a partir de la etapa pandémica, la reducción de la deserción escolar ha sido consistente. Es decir, venimos de un proceso de deserción escolar muy fuerte que por la época pandémica que vivimos el mundo, no solamente el Ecuador,
y más en América Latina, donde que las condiciones económicas no eran pues las adecuadas, se fue incrementando de manera muy lacerante para la sociedad ecuatoriana, pero ese porcentaje se vino disminuyendo. Usted me ha planteado algo que la verdad no conozco la fuente de la información que María nos ha planteado en el gabinete, es de que la deserción escolar ha tomado una curva ascendente en cuanto a disminuirla. Es decir, hemos logrado procesos desde el marco educativo, desde el proceso de acompañamiento familiar, que sí es de nuestro ministerio, porque recuerde que nuestro ministerio se hace cargo de la primera infancia, de los niños de 0 a 3 años, antes de pasar a la etapa educativa, en donde a partir de los 4 o 5 años pasan a la etapa educativa. Durante ese proceso, nosotros fortalecimos, para entrar en el marco de su pregunta, el tema del acompañamiento familiar. Hoy tenemos 20.000 familias de extrema pobreza que están siendo atendidos con un programa con mucha fortaleza, que hemos invertido más de $200 millones para que efectivamente se cubran las familias. A ello súmele 203.000 niños y niñas de 0 a 3 años en el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Y este es un dato fundamental: 83.000 niños adicionales que forman parte de los centros de desarrollo infantil. Estos centros de desarrollo infantil que estuvieron cerrados al inicio de nuestro gobierno, no por mala fe, sino por un tema pandémico, nos ha costado más de $174 millones reaperturarlos, en donde, además de darles las 4 de las 5 ingestas más importantes del día, desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde, también se les da acompañamiento familiar a las madres de aquellos niños, para que efectivamente el proceso escolar, luego del proceso de primera infancia, de 0 a 3 años, continúe de manera eficiente. Todas esas son acciones estructurales. De lo que conozco, Roxana, respeto indudablemente la fuente de información suya y su apreciación, conozco que la deserción... No, la fuente es UNICEF. Pandémica, hemos disminuido. Si ha habido un acrecentamiento, téngalo por seguro que lo transmitiré inmediatamente a la ministra para que de pronto pueda tener una profundización con usted en este ámbito que indudablemente no es parte de nuestra cartera de Estado. Bueno, economista, yo quisiera aprovechar su presencia la mañana de hoy para tocar otros temas. Uno de ellos, estas declaraciones que trascendieron del presidente de la República de que no está de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra en el Yasuní y que, en otras palabras, no se va a acatar, al menos en el tiempo que le queda como gobernante del país. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué explicaciones como gobierno nos pueden dar respecto de estas declaraciones del presidente al porcentaje mayoritario de ecuatorianos y ecuatorianas que le dijeron sí al Yasuní? Ayer, y ustedes son un medio de comunicación que además tienen unos periodistas increíblemente vinculados a un tema ambiental que lo comparto, dicho sea de paso. Yo soy de aquellos que también he compartido un tema ambiental. Y le digo con franqueza, quizá he sido uno de los dirimentes dentro de un proceso político que muchos pudieron haber estado contrarios a una consulta popular, otros a favor. Pero le debo mencionar, Roxana, ayer justamente estuvimos analizando todas estas declaratorias de Chapultepec sobre el tema del periodismo, etcétera, y debemos contextualizar las noticias que tenemos. El presidente es indudable que jamás va a desoír a un pronunciamiento electoral. Si algo dejamos de legado, además de la desnutrición crónica infantil, es un respeto institucional al orden constituido, a lo que determina la Constitución, las normas que nos rigen. Este presidente jamás ha vulnerado, y nuestro gobierno, lo que se determina en la norma y en la ley, peor aún lo que determina una consulta popular. Usted decía, antes de mi entrevista, hacía un análisis de lo que el presidente había mencionado en este video que circuló, pero es indudable que estamos hablando en el contexto de que es inaplicable al momento, pues. Al momento. Quisiera invitarle de manera conjunta, Roxana, a que vivamos lo que tenemos que vivir en el mundo público. Hace tiempos atrás, hace unos 8, 7 meses, un juez determinó que un proceso nuestro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, decía así, se retrotraiga a una etapa del proceso de contratación pública. Nos quedamos pensando, decíamos, bueno, ¿y cómo lo hago? Cuando consulté al CERCOM me dijo, es inaplicable, ministro, tenemos que cambiar la norma, tenemos que cambiar el sistema y ahí podríamos aplicar. Así se presentan las cosas, más allá de la decisión del pueblo ecuatoriano, que tiene que ser considerado y aplicado de manera
De inmediato cumplimiento, se dice, los resultados sí, de una consulta Roxana, popular. pero hay temas que la temporalidad no es aplicable de manera inmediata, por más que tengamos una norma y una resolución jurídica y constitucional. Lo que el presidente de la República dice en ese audio, lamentablemente filtrado y que está descontextualizado, es que hoy no puedo, hoy, en nuestro periodo probablemente no, y quizá en el periodo del próximo gobierno tampoco, porque tiene procesos y mecanismos, no es un chasqueo de dedos. Entonces, lo que hemos dicho es que hay un procedimiento que a la fecha no es aplicable. Y obviamente, más allá de estar o no a favor de una consulta popular, es mandatorio, es de obligatorio cumplimiento. Vea lo paradójico de esto. Usted recuerda el juicio político, no me va a salir del tema, es un minutito nada más que le pido. Recuerda el juicio político absurdo que llevó a la disolución de la Asamblea Nacional que le ponían al presidente. Decían, pero ¿por qué usted renegoció? Porque la Contraloría General del Estado dispuso en un informe que el presidente tiene que renegociar el contrato en los términos que la Contraloría dijo. Es de obligatorio cumplimiento. Aquella vez que era el obligatorio cumplimiento, ¿lo cumplimos? Estaba mal. Ahora, que aunque siendo obligatorio cumplimiento no es aplicable al siguiente día de manera inmediata por un chasqueo de dedos, porque hay que desmontar toda una infraestructura, hay que paralizar ciertas acciones y actividades que ven beneficio de sectores pobres y poblacionales de la zona alrededor, tiene que seguirse cumpliendo en función de los términos que determina la técnica, no la voluntad nada más del presidente. Entonces, en nuestro tiempo, es probable que no concluyamos, y ténganlo por seguro, ustedes seguirán entrevistando a ministros y ministras en el nuevo gobierno, que seguramente le dirán, en nuestro periodo tampoco es aplicable de manera inmediata, pero que hay que cumplir. Hay que cumplir, nadie va a desconocer en su sano juicio a un presidente de la República que ha sido respetuoso de la democracia, de la Constitución, de las leyes, de las normas que nos rigen, va a desoír lo que dice un pronunciamiento popular. Imposible. Lo que estamos hablando es la temporalidad de la aplicación de esa decisión que a veces se vuelve inaplicable dentro de un punto de vista logístico, operativo, que a veces genera la vida pública y la operatividad pública como tal. Bien, economista, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. A usted, Roxana, y siempre es un honor el estar presente y sobre todo saludar a los ciudadanos y ciudadanas a quienes me debo en esta representación por ahora como ministro de Estado, pero no dejo de representar a mi provincia y a mi ciudad, como es de la Suay y Cuenca. Muchísimas gracias. Ha sido el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.